Es TV. Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto saludarles a través de este TV Canal 67. Recuerde, estamos transmitiendo en cables Claro y Tigo 67, señal abierta 67 y para el occidente de nuestro país 69. Ahora tenemos la visita del representante del transporte público de pasajeros en nuestro país, el histórico dirigente Genaro Ramírez, a quien le damos las más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, don Genaro? ¿Cómo está? Bien, qué gusto me da volverle a ver, maestro. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí siempre, mientras estemos vivos, pues hay que hacer la cacha, como dicen en nuestro calor los salvadoreños. Don Genaro, ya muchos años de ser dirigente del transporte acá en el país. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha visto la conducta económica del sector durante los últimos años? Podríamos hablar de los últimos 10 años. Bastante complicado, bastante complicada, ya que lo que usted mencionó hace un momento, mi larga historia, estar en este sector, me permite de alguna manera poder hacer un seguimiento del comportamiento económico no sobre los últimos 10 años, de los 15 años, sino de los últimos 30 años. Que tal vez usted se recuerde en algún tiempo que también usted estuvo en el Viceministerio de Transporte, que se creó este estudio de la TAJAL, ¿verdad? Que 5 millones en esa época veníamos ya con algunos problemas. Vea que dice donde seminario taller sobre aspectos prácticos de organización del transporte colectivo, operación, organización y costo, que lo concluyeron en mayo del 2001, ¿verdad? Que empezaron desde el 98, por cierto, tuvieron un buen tiempo. La embajada de Israel en ese entonces, cuando estaba en el país, pues colaboraba mucho por la experiencia que ellos tenían en transporte, porque ellos en Israel tenían un modelo, o tienen un modelo que les ha funcionado bastante bien, a pesar de que la población y las similitudes con la de nuestro país, del tamaño y la población, que casi eran similares. Entonces por eso ellos proponían algún tipo de soluciones similares en cuanto a movilidad y la importancia que tenía que dársele a esa movilidad. Incluso en esa época pues quedaron algunas recomendaciones que están en este estudio, que decía que la terminal de Occidente debería de estar en la feria internacional, que ese terreno el gobierno debería de haberlo ocupado para hacer un edificio de varios niveles, dejar en un nivel, ¿cómo se llama la terminal? Y hacer como un centro comercial, y lo de arriba pues dejarlo como el centro de convenciones, o sea, para optimizar. O sea, el problema, don Alfredo, y son los que es lo que menos reflexionamos, o sea, porque aquí no, en los últimos gobiernos, excepto en la época del gobierno del ingeniero José Napoleón Duarte, que se creó el Ministerio de Planificación, que se llamaba MIPLAN, ¿cómo se llama? En abreviatura. Entonces había un ministerio que permitía hacer planificaciones de corto, mediano y largo plazo. O sea, se hicieron incluso la carretera de oro, que le llamaron, que fue duramente criticada, y que en este momento es uno de los corredores que están ayudando a... Importante ese corredor. Importante, y que ayudan de alguna manera a descongestionar el tráfico, todo el tráfico que venía de la zona oriental por la carretera panamericana, ¿verdad? Se derivó todo por esa carretera a salir hasta el desvío de Opico, que fueron parte de las recomendaciones de que hizo
empresa Tajal, entre otras recomendaciones, pues que también hacía de que había de hacer un anillo periférico en el Gran San Salvador, escalonar los horarios de entradas y salidas de los diferentes sectores, porque ahí hay un problema. O sea, entre las 7 y 8 de la mañana entra todo en la hora pico, la que llamamos hora pico. Exactamente. Que son también las 12:01 y 7:08, 6:08. Mire, o sea, y en la tarde, bueno, en la mañana la gente viene y en la tarde se regresa. Por eso incluso tenemos ciudades que se les denominan ciudades dormitorios, como Apopa, que es Saltepeque, incluso pues, algunas ciudades tan lejanas como Aguachapán, y como se tiene una tarifa relativamente baja, a la gente le sale mucho más fácil viajar en autobús de Sonsonate a Aguachapán, todo Occidente. Mucha gente viene de San Vicente a diario y lo vasco, ya que las tarifas son tan bajas que les sale mejor venir a viajar todos los días que quedarse en un hospedaje. ¿Y esta tarifa baja a ustedes cómo les va? Cuando usted dice baja, estoy entendiendo que no cumple los requerimientos que ustedes manejan, porque trabajan a diario. Mire, en este momento ellos recomendaban en aquella época un ajuste tarifario que no fue escuchado. Nosotros lo planteamos en su momento, no hubo ningún eco. De ahí vino y alguien que de las gremiales que desaparecieron, que era ATP. En un momento en el 2004 tuvimos una reunión y ellos propusieron, nosotros no estábamos de acuerdo porque ya teníamos estudios de la Tajal, de que se hiciera un estudio sobre las tarifas. Le tomaron el guante, se dejó de tocar el tema y salió ve que este es el informe 2, o sea que vi el informe 1 y el informe 2. Entonces, entre otras cosas, establecía una fórmula para establecer el costo de las tarifas del café, del transporte, y también hizo un estudio. Por ejemplo, aquí están como 4 cuencas de rutas, el tamaño de las rutas que tienen del Gran San Salvador. Se creó la TV1, TV2 y así sucesivamente hasta llegar a 4 cuencas, en las cuales hicieron una recomendación que decía, donde la tarifa 1, pasajeros embarcados, tomaban ellos como parámetro la cantidad de pasajeros, que era muchísimo mayor de la que estamos transportando en este momento, y decía que para la TV 1.2 se tiene una tarifa de 30 centavos, o sea, US dólar. Entonces, porque estábamos en la transición de la dolarización de colones a dólares. Para la TV se tiene ahí no existía, eran tarifas aquí son tarifas diferenciadas, era 40 centavos, y si teníamos 4 corredores, como lo manifiesta este estudio, entonces habían tarifas, por ejemplo, las más largas, que tendrían que rondar una tarifa de 60 centavos en ese momento, y con un flujo de pasajeros entre 700 y en algunos casos sobrepasaba los 1000 pasajeros diarios. O sea, y el costo del combustible en esa época era de alrededor de un colón con 90 centavos. Estamos hablando de menos de 30 centavos, digamos, de dólares. O sea, contra los 4 y más 12 que suben este día, que va a aparecer en el tablero, que el diésel es el que sube más. O sea, porque ha habido una tendencia para nosotros medio rara. Históricamente siempre el diésel ha sido sumamente más barato que la gasolina, ¿me entiendes?
por el papel estratégico que tiene. Por ejemplo, en Israel, todo el precio del combustible diésel tiene un precio que no ronda ni la mitad de lo que vale en la gasolina. Ellos tienen una política que el que tiene, ¿me entiende?, tiene que subsidiar al que no tiene. Entonces, y ellos lo hacen a través de un precio tope al combustible. Incluso todos los vehículos del Estado, ya sean sedanes, lo que sea, son diésel, para también ellos poder tener acceso a ese beneficio, y ningún particular puede tener vehículos, como se llama, de combustible diésel. Don Genaro, es decir, la tarifa actual no va acorde a los gastos de ustedes. Lamentablemente, según este estudio, si estábamos hablando de 60 centavos hace 19 años, o sea, y si todo ha subido 2 o 3 veces, nosotros comprábamos un repuesto que antes valía $15. Ese mismo repuesto vale 60. ¿Y nosotros a quién le trasladamos ese costo? Están amarrados. Lamentablemente. Usted está amarrado con una tarifa. El único sector, óigame, el único sector que está regulado de esa forma, que no traslada sus costos de operación, es el transporte. O sea, como diríamos en buen salvadoreño, el tigre suelto y el burro amarrado. O sea, y cuando me refiero al tigre, no me estoy refiriendo al gobierno, sino a los proveedores a los cuales nosotros les compramos, y nosotros con una tarifa regulada. Nosotros no podemos subir un centavo, porque a nosotros nos cae todo el peso de la ley. ¿Para cuánto sería la tarifa en la actualidad en el bus, en el transporte urbano? Lamentablemente a algunos les va a sonar un poco absurdo. Hay rutas que ni con $1 salen. Ni con $1. Hay cobrando $1. Ya en el urbano ya quebraron, ya tronaron, o sea, porque en esto hay una serie de situaciones que no se toman en cuenta. Por ejemplo, la Universidad Nacional, por ponerle un ejemplo, y la mayor parte de universidades. La Universidad Nacional en los últimos, desde el 2019 a la fecha, no ha elaborado, ha estado semipresencial. Solo ahí hay un promedio de 80,000 entre trabajadores y estudiantes, personas y gente que tiene negocios conexos con lo que era la universidad. Toda esa cantidad de personas ya no las transportamos. Hay rutas que dependían en un 80% de la universidad, que han tendido a desaparecer. O sea, hay rutas que simplemente no laboran. ¿Están quebrados técnicamente? Técnicamente el sector urbano está quebrado. Muchos están subsistiendo porque están sacando de los ahorros, endeudándose, metiendo la tarjeta de crédito, y ahí tenemos a los bancos encima cobrando. Y claro, a nosotros no nos hacen las ofertas que a otros sectores les hacen, de llevarles las deudas de corto plazo a largo plazo y a un interés relativamente cómodo. Nosotros tenemos que pagar el interés hasta del 49% con la tarjeta de crédito para comprar diésel. O sea, y en algunos casos, como está el combustible ahorita, con estos 12 centavos, hay rutas que ya no alcanzan ni a recogerlo de diario del combustible. Así simplemente. ¿Qué pasaría si...? Y a esto sumémosle otras situaciones a las cuales nos han atacado enormemente a nosotros, que dicen que nosotros somos los que más contaminamos. Miren, nosotros no somos pero ni el 0.5% de la totalidad del parque vehicular de este país. Hay más de 1,5 millones de vehículos particulares y casi 1 millón de motocicletas. Dicen que nosotros somos los que más gente asesinamos, porque incluso nos llegaron a tildar hasta de asesinos del volante. Y aquí los asesinos del volante, por ejemplo, en este caso son las motocicletas. Hay un promedio de 3.2 muertos diarios en motocicleta, y más del 50% no tiene licencia, realmente no saben conducir. Aquí hay un problema de que no hay profesionalismo en cuanto a la forma de conducir, y esto hablemoslo a nivel general. O sea, no estamos hablando de un sector en específico. Y en cuanto al combustible, fíjese que, no sé si usted recuerda,
de que yo venía diciéndoles de que el problema de la contaminación en el transporte colectivo era la calidad de los combustibles. Vean, por ejemplo, aquí hay una empresa que importa vehículos Audi, parece, trajeron unas camionetas Audi Diesel, vean, y a los meses tronaron por la calidad del combustible. Y aquí está este estudio. Además tenemos mala calidad del combustible. Exactamente, y eso le cuesta, ¿me entiende?, un 2% del Producto Interno Bruto en cuestiones de salud. Y no son los buses los que lo producen, es la mala calidad del combustible, ¿me entiende?, la que está afectando la salud de la población. Ese informe... Y lo dice este estudio de la CEPAL, o sea, no lo hemos hecho nosotros. Aquí está el logo de las Naciones Unidas, la GIZ de Alemania, o sea... hay varios, ¿cómo se llama?, integrantes de la sede de la CEPAL, de la sede subregional en México. Y aquí en este mismo estudio dice, vea, que lo que cuesta mejorar la calidad del combustible son 2 centavos. ¿Y cuánto le cuesta al país en salud, en que un motor que le podría durar a usted 600, 700 mil kilómetros le aguante 100 o 200? O sea, como en este caso esas camionetas que tuvieron un problema con los que compraron, que tuvieron que devolverles el dinero, ¿me entiendes? Y esas camionetas ver que sigan con ellas, porque por la mala calidad del combustible, que ha mejorado un poco, pero aún ha mejorado un poco, pero por ejemplo tenemos el caso que tenemos 500 partículas por millón, pero no podemos traer todavía vehículos de última generación electrónicamente para contaminar menos para el medio ambiente, mientras el estándar del combustible sigue siendo el mismo. Tendríamos que tener a esta altura 50 partículas por millón de azufre en el combustible. Hay mucha gente que no entiende los términos técnicos que todo esto implica, o científicamente decirle que el problema no es el azufre en sí, ¿me entiende?, como tal. Alguien puede decir, no, el problema del contenido del azufre es que generalmente se mezcla con agua y eso genera lo que se llama el ácido sulfúrico y eso corroe los metales. Entonces eso desgasta las piezas. Estamos hablando desde pistones, anillos, camisas, bloc, bombas de inyección, o sea, cualquier cosa que sea metal, ¿me entiendes? Se lo corroe. El ácido sulfúrico se lo corroe, y eso que me lo refute un científico, que no me lo vaya a decir uno de los que están acostumbrados a tirar piedras detrás de un teléfono, ¿me entiendes?, para culpar a quien sea, de lo que sea, porque se le ocurre hacerlo. Con conocimiento. Amigos televidentes, vamos a la siguiente pausa. Estamos conversando con el histórico dirigente del transporte público de pasajeros en nuestro país, Genaro Ramírez. Yo tengo unos mensajes para usted y ya volvemos con más de este tema, el transporte público. Y sumada a toda esta situación que nos está comentando don Genaro Ramírez sobre el transporte público de pasajeros, le pregunto, don Genaro, ¿y la compensación que nos les está ayudando? Hay una compensación que ustedes tienen, que la conocemos como subsidio. Sí, o sea, pero realmente no es un subsidio. Por ejemplo, subsidio es el que le dan al gas, a la energía eléctrica, que llegaron a un acuerdo con las gaseras, el tambo de gas vale 10, 12, 15, usted quiere que lo den 5, sí, pero usted me paga la diferencia. Lo mismo con la electricidad. El agua es diferente, o sea, porque es una empresa netamente estatal, pero por eso también vemos los problemas serios que tiene el ANDA para dar un eficiente servicio, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Se debe a que está dando por un precio por muy debajo de su valor real. O sea, el agua en otros países, por ejemplo en Europa, es más cara que
Que la el electricidad. vino, por decirlo. O sea, no, pero el vino, o sea, sale más barato tomarse un vaso de vino que una botella de agua, increíblemente. Y aunque tomamos aguas que no deberíamos de estar tomando porque son desmineralizadas completamente, son filtradas, le quitan todo lo que históricamente tenía en compuestos químicos y minerales, un agua de calidad, como la que tomaban nuestros ancestros de los ríos, de los vertientes, que traían un montón. Y hoy estamos tomando puro hidrógeno mezclado con oxígeno. Antes no, o sea, por el mismo arrastre en las corrientes por donde pasaba había tierra. Incluso hay vertientes de agua que tienen propiedades curativas por los lugares donde pasan, porque incluso pasan por lugares donde hay materiales radiactivos que sirven como medicina y dicen que esas aguas son medicinales. Por ejemplo, incluso pues las aguas termales que tienen altos contenidos de azufre. El azufre es bueno para la salud, pero no es bueno para los motores de combustión interna, ¿me entiendes? Por decirle algo. Interesante, es decir, la compensación. No, la compensación, o sea, es algo que no compensa, o sea, que está fuera de toda realidad, ¿me entiende? Y a esto le sumamos, porque se paga con retraso, en el mejor de los escenarios, 6, 7, 8, 9, un año yo conozco empresarios que les atrasaron la compensación un año y los hicieron otro año. En la actualidad hay En la gente actualidad. así. Le estoy hablando de este año. No le estoy hablando del año pasado. Le estoy hablando de este año. Y un empresario que tenía 50 y pico de años y lo hicieron tornar. O sea, por el no pago de la compensación, por los actos arbitrarios, ¿me entiendes? De un funcionario de turno, de un director de turno. Entonces, y por más que se expongan estos problemas, ¿me entiendes? Y de la mejor manera. O sea, porque hemos optado, como usted lo vio en el comunicado, de decir las cosas, plantearlo Técnicamente. técnicamente. Nada político. Nada político, no mezclar, no enredar esto, porque esto no es un tema político, es un tema económico. El sector tiene falta de liquidez, ya tiene una necesidad de que se le inyecte, como se le ha inyectado a otros sectores, a la caficultura, se le ha inyectado cualquier cantidad de dinero, a los ganaderos, a los agricultores con líneas de crédito de hasta el 4%, ¿me entiendes? Y que bueno, o sea, yo no estoy criticando, que bien por ello, ¿verdad? Y, o sea, el transporte históricamente, o sea, con esto de la compensación, le voy a poner un escenario así frío. Vaya. Un bus que gaste 20 galones de combustible. No lo pongamos a 4 y... Hagamos el ejercicio, está interesante. Hagámoslo. Hagamos el ejercicio para nuestros amigos televidentes que se den cuenta. La ventaja que hoy los teléfonos hasta calculadora tienen. Hoy ahí tenemos todo. Si usted multiplica 4 dólares por 20 galones, son 80 dólares. ¿Ya? Y si le paga 20 dólares, al motorista, ya esto le llevó a 100 dólares. ¿Cuántos pasajeros necesita transportar para hacer 100 dólares? A 20 centavos, 500. No los cumple. ¿Ah? Y no se transportan. ¿Cuántos están? Rutas que anden alrededor de 500 pasajeros en el Gran San Salvador no llega, pero ni al 50%. ¿Cuánto se transportaría promedio? Anda bueno, hay rutas, como le digo, que no transportan ni 100 bajo las circunstancias actuales. Pongamos 100 por los 20 centavos, ¿sale? Para ver. 20 dólares. Y va a gastar 100 en la operación y usted va a recuperar 20 dólares y todavía le quieren poner la pistola en la cabeza para que bajo esas condiciones trabaje. Eso no se puede. Las matemáticas, bueno, se dice por ahí, pues no lo digo yo, me lo refute un científico, que en el universo matemáticamente todo tiene una explicación o todo tiene una fórmula. Y aquí hay una fórmula en este estudio que especifica cómo se deben establecer las tarifas del transporte. Usted me está diciendo que los estudios ahí están. Muy bien, gracias. Exacto. Y le podría hablar de... Y ustedes no han impulsado
que se aplican estos estudios? No los han presentado a las autoridades de turno. Aquí está mire, el resumen ejecutivo del tramo 1 del proyecto final del Citran. ¿Cuánto cree que hacía la tarifa? 83 centavos, para no ganar ni perder. Aquí está, lo dice el estudio. No lo digo yo, aquí está. No, pero ahora tenemos una tarifa de 20 en el urbano, ¿no? No, les dejaron 34 centavos. centavos con una ruta mucho más corta que cualquier ruta, ¿me entiendes? Decían que tenía aire acondicionado y realmente nunca tuvo. Eso es lo que cobraba el Citrans. Exacto. Ok, pero actualmente el bus cobra 20. El normal sí, hay un servicio especial con aire acondicionado que cobra 35 centavos. Okay. No, Genaro, y esta problemática no se la han presentado al gobierno con números demostrando técnicamente toda esta situación. No han sido recibidos. Sí, y ellos tienen los estudios. Sí, hace poco los españoles hicieron uno, o sea, y les arrojó como 1.25 la tarifa en el urbano. 1.25 o sea, yo la tarifa. Entiendo, Acá. ¿me entiendes? Valga la redundancia. Yo entiendo de que decir que va a costar 1.25 sería un golpe exagerado para la población. Es correcto, pero nosotros hemos sido propositivos. Le hemos dicho, miren, nosotros sabemos que asumir pero vaya. Están hablando de subir el salario mínimo, sí. El problema de subir el salario mínimo es que esto genera seguro social, genera AFP, y vienen los supermercados, no han subido el salario, medio lo anuncian, y los costos de la canasta básica se van para arriba. Miren, a mí me sorprendió, y se lo podría mostrar con muchísimo gusto, de un producto, de un whisky, de un whisky que cuesta 90 centavos, un whisky aquí en nuestro país, en el súper, o sea, 90 centavos. O sea, y usted me dirá, o sea, ¿qué relación tiene? Bueno, pero si alguien, yo produzco whisky, yo tengo una mata de whisky que no genera mayor inversión, ¿me entiende? Y que me venga a decir alguien que un whisky vale 90 centavos cuando yo más o menos tengo la idea de lo que realmente cuesta un whisky, o sea, me resulta bien, sumamente difícil creer, ¿me entiende? Porque unas cosas, lo que se quiere controlar se controla y lo que no se quiere controlar no se controla. Y en este caso, pues, o sea, no decimos que no habría que controlar el transporte, pues, por supuesto, tiene que controlar. Pero así como se controla el transporte, también debería de controlarse todo, no solo un producto. O sea, del 100%, nosotros somos el único sector que está completamente regulado. Si tomamos en cuenta que el transporte público de pasajeros es la columna vertebral de la economía del país y es donde se transporta el 80% de salvadoreños, pese a que ha entrado una gran cantidad de vehículos del exterior. Bien, a todo esto es importante el transporte público de pasajeros y ustedes son los responsables de ello. ¿Qué van a hacer ante esta situación que se está viviendo, esta crisis que se está viviendo? Me recuerdo, don Genaro, antes, y nuestros amigos televidentes lo sabían, ustedes hacían acciones, de hecho, marchas, en algunas cuestiones un poquito más arriba, acercamientos con el gobierno, había, no sé, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay un clip ahí. Solo le voy a probar lo que le decía hace un rato. Aquí está, el nombre del súper, dice una unidad cada uno, 90 centavos. Un whisky. Así es, 90 centavos. 90 centavos. Un whisky. Un whisky. Que antes valía 5 centavos. Y entonces, es más caro que el pasaje. O sea, más caro que el pasaje. O sea, no sé, es una ironía, absolutamente una ironía. Entonces, en estos casos, de lo que usted me está planteando, dice que no puedes obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Bien. Que con este gobierno hemos tratado de la mejor manera de dialogar, de exponer, o sea, de no llevar a ¿cómo se llama? A otros, ¿cómo se llama? Niveles la cuestión.
sino decirle, miren, a demostrarle, vaya, aquí estamos. Vean. El problema es que a veces pareciera que el legítimo contradictor, le dicen algunos, o sea, con la persona que estamos hablando no tiene poder de decisión, entonces, y nos dice, mire, vamos a consultar. Vean. Pero ¿y nosotros cómo sabemos si consultan o no consultan, si esta propuesta llega a donde debería de llegar, donde los que deciden? Porque, por ejemplo, nosotros le miren, no subamos los sueldos, lo que estábamos abordando. No subir el 1.25 porque es muy matador. Sí, no subir el 1.25 porque el pueblo no va a alcanzar a pagarlo, no es cierto tampoco. Pero no se puede estar perjudicando a unos y beneficiando a otros. Por ejemplo, hay países que lo que hacen, que el que gana el salario mínimo le dan un bono para el transporte. ¿Me entiendes? Le dan un bono. Ojo, bono. No aumento de salario, no, un bono, porque el aumento de salario tiene otras implicaciones que afectan y también en este caso no queremos golpear de todo a la empresa privada. Y eso no le va a costar a la empresa privada, pero ni un centavo, por ejemplo, por decirle, por producto, porque tienen miles de productos y podrán tener miles, para que tenga una empresa que tenga 1,000 trabajadores y va a poner 20,000 pesos, o sea, y vende 1 millón de productos en el mes. ¿Qué tanto le puede afectar? Yo creo que le afecte mayor cosa, ¿me entiendes? Y por otro lado, se puede buscar un mecanismo de ayudarle directamente al que realmente lo necesita, porque no todos los que andan en transporte necesitan ese subsidio. ¿Me entiende? Y aquí el mismo estudio de la Tajal dice que uno deben los que viven, porque aquí el que vive más cerca, según ese estudio, ¿me entiende?, tiene más ventajas del que vive más lejos, y que generalmente el que vive más lejos es el que tiene menos acceso a una vivienda cerca de San Salvador. O sea, se toman varios aspectos en los diferentes estudios. Entonces, y este mismo estudio también lo retoma, incluso en el mismo del CITRAN, dicen que tenía que haber una subvención por parte del Estado. Y en esa época, cuando se hizo, el objetivo, como les repito, de algunos estudios es tratar de buscar soluciones, y en nuestro caso hemos tratado de recopilar toda la información que tenemos y hacer nuestras propuestas. Por ejemplo, nosotros le decimos, mire, hagamos lo que es una tarifa técnica, pero una tarifa compuesta, ¿ya? ¿A qué le llamamos compuesta? Una tarifa que se compone de varios factores que inciden, por ejemplo, en el costo de la tarifa. Vale, voy a empezar con uno de que legalmente nosotros tenemos derecho, porque la ley del IVA dice que el transporte está exento del IVA en sus productos. ¿Se cumple? No se cumple. Y es ley. Importación, y es ley. Y no se cumple. Y no se cumple. ¿Por qué será? No sé, pero esto viene no le estoy echando la culpa a este gobierno, viene de muy atrás. Incluso, pues, Avianca se fue a un recurso en un amparo a la Sala de lo Constitucional, ¿me entiendes? Y por incumplimiento de ley, ellos ganaron y ellos no están pagando impuestos pero en estos casos vemos, o sea, claro, nosotros no tenemos los recursos que tiene Avianca. Por ejemplo, Avianca, qué galán que nosotros en la hora de movimiento le pudiéramos decir, vaya, mire, el pasaje no va a valer 20 centavos, va a valer 80, como así hacen las líneas aéreas. ¿Me entiendes? Que en las épocas de movimiento consigue entre la vacación de agosto, en las vacaciones de septiembre, en los festivos, ellos le suben el doble o el triple. Y hay momentos en que haya por una tercera parte el costo de un pasaje. ¿Ya? Entonces, y ese es transporte de carga, sea aéreo, marítimo, terrestre, en carreta, si quiere llamarle, si alguien tiene convoy, es transporte, o sea, debería de estar exento. Pero aquí el que está exento es el usuario. Nosotros pagamos IVA por todo lo que compramos, por el diésel, además pagamos también el COTRAN. Nosotros somos parte del financiamiento
de ese mismo Cotram. Cotram es el impuesto a las gasolinas. A la gasolina para compensar, entiende que pero se entonces, tenga regulada la tarifa. Pero entonces no habría necesidad de un retraso en la compensación porque ese dinero se recauda a diario, el Cotrams. Eso usted lo ha dicho, pues, o sea, ¿verdad? Y lamentablemente esto se deduce, así es. No, usted lo ha dicho y lamentablemente es cierto, es la verdad. Así es la verdad. Bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos con don Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios Salvadoreños, AEAS. Vamos a conocer estas sugerencias que son para usted. Ya me la... Continuemos conversando en este último bloque de nuestro programa Casos y Soluciones con don Genaro Ramírez. Don Genaro, ante este panorama nada alentador, ¿qué es lo que piensan hacer? Nos quedamos en que le estaba explicando un poco lo que era la tarifa compuesta, cómo le buscábamos una solución para tener un tanto de liquidez, ¿verdad? De que ¿Qué otros puntos serían estos por ejemplo, nosotros tenemos ese cobro del IVA, pero no lo trasladamos. Entonces pagamos el 13% por un lado y perdemos el 13% por otro, solo ahí tenemos un 26% de déficit. ¿Me entienden? O sea, eso nos impacta enormemente. Bueno, por ejemplo, una parte de la tarifa compuesta sería de que con todas las ¿cómo se llama? Facturas que nosotros llegamos o pedir los créditos fiscales, ¿verdad?, por cada compra, sobre eso pues se nos devolviera, como lo hacen por ejemplo con los exportadores. A los exportadores les devuelven el IVA y ellos no venden controlado, ellos venden como les da la gana en dólares afuera o en euros, ¿verdad? Que alguna vez hasta se estaban quejando porque exportar a Europa ya no era tan bonancible porque llegó a valer menos el euro que el dólar. O sea, imagínate los detalles. Nosotros no tenemos esas libertades económicas que ellos tienen, y ellos venden al precio que les da la gana. Pues, incluso vaya el caso del café. Aquí le compran a 60 pesos el quintal, ¿me entienden? Cuando está malo le compran como le da la gana. Y yo sé que a otros países no lo van a vender en 60 ni en 120, ¿verdad? Lo van a vender 500, 600 dólares el quintal de café, por ponerle un producto. Ahí tenemos el azúcar, hay muchos productos que se exportan. Y qué bueno, qué bien, o sea, es muy bueno fomentar las exportaciones. Entonces, las tasas de interés, por ejemplo, esas tasas de interés tan altas, a nosotros nos impactan. Ya tenemos el IVA por un lado, tenemos la tasa de interés por otro lado, tenemos la competencia desleal e ilegal por otro lado, ¿me entiendes? Tenemos falta de acceso al crédito. Por ejemplo, ahorita el transporte, donde quiera que vaya usted a una financiera, a un banco, lo que sea, al transporte no le estamos prestando. O sea, por la insolvencia que tiene y por todo lo que sale. ¿El hipotecario ya no les presta? No, ya no presta. Así, o sea, ¿Para traer unidades nuevas? No prestan, o sea, no están prestando. Se dio un decreto para que podían renovarse como 2.500 unidades. No se va a poder porque simplemente no hay financiamiento. ¿Quién está pagando los platos rotos? El pueblo. Hay mal servicio. Se han alargado las horas. Solo se hacen algunos hacen solo los viajes de movimiento para poder sobrevivir. La gente anda en Uber, en Pickup, ellos les cobran lo que les da la gana, $1, unos 50 por trayectos cortos. En la noche les cobran no les cobran $1, ni que les cobran 5 si quieren. Bueno, y si no, tampoco depende a la parte que vaya, y ahí no hay sanción, ¿me entiendes? Entonces, y ahí hay otras situaciones que nosotros exponemos. Una serie de conjuntos de cosas que podrían ir sumando, ¿me entiendes?, para llegar, por ejemplo, lo que le decía al principio, lo que hace Israel, pues, o sea, yo no me estoy inventando nada, ya eso estoy tomando ejemplos, o sea, que no estamos tratando de inventar la rueda,
sino de buscar soluciones de la mejor forma propositiva y viable de encontrarle una solución para que haya un transporte eficiente, eficaz, de calidad, seguro. Nosotros podríamos ponerle lo que quieran, GPS, cámaras de videovigilancia, lo que sea, pero todo eso viene a sumar un costo. Entonces, pues decimos, mire, póngale precio tope al combustible, o sea, hemos por hecho una propuesta que le pongan un precio tope a 1.50. ¿Cómo controlarlo? Pues fácil, así como controlan el gas propano, ¿me entiendes? Hoy con la tecnología es sumamente fácil. Es más, de entrada les hemos dicho, miren, si con un montón de unidades, si ¿cómo se llama? La cantidad de unidades que se está compensando no representa lo que realmente ingresa en Cotran. O sea, sí hay propuestas, sí creemos que se puede resolver este problema sin necesidad de llegar a mayor discusión. Lo que necesitamos es hablar con la persona correcta que lleve este propuesto, sentarnos, ver todos los estudios con calculadora en mano, con evidencia en mano, ver la realidad. Y yo creo que ellos lo saben, nos lo han dicho, casi no hay reunión donde no nos lo digan. Sí tienen razón, pero con que me digan que tengo razón, el banco no va a dejar de cobrarme, no va a dejar de embarcarme, ¿me entiende? Ahí vaya camino a popa y tiene el banco hipotecario donde estoy yendo a embodegar las unidades completamente nuevas con aire acondicionado. Porque no hubo pago. Porque no hay pago. O sea, yo conozco muchos que están así tronados. Y en otros que les he dicho, no, mira, agárralo, o sea, agárralo y ahí ve vos, hacete cargo de la deuda. Y se han hecho cargo y al rato le han dicho, no, toma, aquí está de regreso, no se puede pagar, es imposible, es inviable. ¿Y cómo seguir con un negocio que no me da? Pues sí, mire, leyendo hoy un poco las noticias, o sea, yo no quiero decir que eso es 100% serio, sino que ha crecido en un 47% parece el subempleo. Yo he tomado el transporte como un subempleo. Yo conozco empresarios que ellos son mecánicos, son motoristas, ¿me entienden? Son los administradores, son el gerente, son el 1000 usos de la empresa para poder sobrevivir. O sea, él no cobra por reparar la unidad, él no cobra por manejar, ¿me entiende? Y ha sido la forma de algunos de sobrevivir, otros empeñar hasta lo que no tienen, ¿me entiende? Y así la han ido pasando, bien, con la esperanza, ¿me entiende? De poder, otros se han ido para Estados Unidos, yo le puedo decir personas que usted conoció, ¿me entiende? O sea, que se han ido para Estados Unidos, otros se han hecho viajeros, van a traer encomiendas a Estados Unidos, que por cierto ya están llorando porque los están hasta limitando en eso. O sea, me comentaba un amigo la semana pasada. Entonces, la situación está hay mucha efervescencia, o sea, por la cuestión económica. Mire, cuando la economía, todos estamos bien, la gente tiene más en qué distraerse, tiene más para gastar, ¿verdad? Y si la gente gasta más, ¿ya? ¿Cómo se llama? El dinero retorna y vuelve, ¿me entiendes? ¿Quién es el mayor beneficiado con todos los impuestos? El gobierno, porque hay veces que le cobran 2 veces por el mismo impuesto, ¿me entiendes? Pagamos 2 veces. Alguien que ya pagó el IVA se lo vuelve a pagar en otra circunstancia. Entonces es una cuestión, ¿me entiendes? Que el mayor favorecido con que el dinero fluya, que la actividad económica crezca, que haya gente ganando bien o gastando bien, o sea, esto se le devuelve de alguna manera al mismo gobierno en impuestos. Don Genaro, veamos este escenario. Conocemos que usted fue el que gestionó que se abriera el Citrams al uso general, antes solo los buses. Don Genaro, ¿qué información tiene usted del Citrams? ¿Qué ocurrió con este proyecto? Allí estamos viendo las estaciones, la calle, costó cerca de $90 millones con el BID, las unidades, ¿qué fueron de ellas? ¿Se puede reactivar este proyecto o hacerlo mejor?
¿Qué es lo que tienen ustedes de información sobre este proyecto? Lo que yo sé, le puedo decir, ellos sí funcionaron como empresa, ¿me entiende? Y los apoyaron enormemente los gobiernos de turno, no este, o sea, porque cuando llegó este ya la situación ya había tronado un poco. Ellos, cuando se dio lo de la pandemia, ¿verdad? Y que había una limitante de usuarios que solo podían ir sentados, uno sí, uno no, y hubiera una serie de confusiones que al final en un bus de esos podían viajar, que póngale 20, en el mejor de los escenarios en un articulado 30 personas. Y estaban acostumbrados a llevar 150, 200 personas. O sea, ellos dijeron, no, miren, o sea, con esta tarifa nosotros no podemos seguir operando. Y no sigue. Y no siguieron. Y le dijeron, miren que les vamos a poner una multa, pónganla. Les pidieron una multa de $600, $600,000. Entiendo que la pagaron, creyeron que no, la pagaron. Y lo que hicieron fue cerrar operaciones. Ahora, yo le doy una pregunta. ¿Eso es lo que quieren? ¿Es lo mejor para El Salvador? Claro, ellos no eran salvadoreños. Lo que hicieron fue irse del país. ¿Me entiende? Y ahí dejaron aventado. O sea, Las unidades ahí están tiradas. Ya no están ahí. Ellos creen que uno no se da cuenta, pero las unidades ya no están ahí. Ya unas ya parece que aparecieron en Guatemala trabajando. Pero, o sea, ya no están ahí en un predio que era de FENADESAL. Mire, don Genaro, ante este panorama del CITRANS, puede ocurrir con el transporte público es que actual. Está ocurriendo, mira, el problema es que la gente quisiera que ya no hubiera transporte completamente. Me explico, pero hay rutas que están trabajando con unas capacidades bajísimas. E incluso el viceministerio está contribuyendo a terminar más y que prefieren que la gente ande en pick-up. ¿Qué pasó el martes de la semana pasada en San Buenaventura? Un camioncito de Ladón se fue, yo sé que no es de Ladón, es de una empresa contratista, que llevan en el camioncito, murieron 6 muertos. O sea, ¿qué pasó? Que hubo mayor aspaviento. Mire, vamos a prohibir el transporte en camiones o pick-up. No, yo le comentaba al viceministro, mire, fíjese que hoy en la mañana casualmente le vi un retén de los delegados de tránsito, de transporte, le digo, ¿y qué cree que detenía? Solo buses. Y ahí estaban pasando los pick-up, como que eran floreros, con el montón de gente guindada. A nosotros nos multa por ir con una puerta abierta. ¿Y el pick-up cuál puerta lleva a cerrar? ¿A alguien le conviene? Toda la parte de atrás está libre, esa es la puerta, o sea, como esa es la seguridad que queremos o sea, ese es el transporte que realmente queremos para nuestro país. Yo no creo, yo no creo que el señor presidente lo crea. Es más, reitero algo, o sea, nosotros lo felicitamos, agradecemos el hecho de que se haya combatido, que fue una de las propuestas que nosotros desde que empezó le dijimos, mire, el tema de la seguridad. Porque esa era otra cuestión que ahogaba aún más las empresas en ese momento, pero teníamos una movilidad diferente, ¿me entiendes? Estábamos con una movilidad de 700 pasajeros, entre de 600, 700, 800 hasta 900, y pasamos a mover cero. Pasamos 6 meses sin mover absolutamente nada. La gente buscó alternativas. La pandemia. O sea, pasamos de 400,000 motos a más de 1,000,000 de motos. Hoy usted encuentra de esos unos Cute, o no sé, recuerdo la marca, de unos carritos chiquitos que no cumplen con las medidas de seguridad. Váyase allá en San Ramón, al final de la 75, solo ahí hay como 20. Váyase allá al redondel del corredor norte, de la carretera de oro, como le quiere llamar, y la troncal del norte. Ahí hay pick-up, ahí hay carros que ahí están parqueados, obstaculizando el tráfico a toda hora, moviendo gente. ¿Me entiendes? Y no cobrando 20 centavos, cobrando 50, por ejemplo, 50, 70, $1, 1.50, depende de la hora.
¿Ve? Y por ejemplo, están obligando a mucha gente que use, por ejemplo, el transporte interdepartamental que viene, ¿me entiendes? Y le dice, bueno, como ellos tienen otra tarifa, ellos pueden decir, ¿verdad? No, yo puedo cobrar desde Santa Tecla, por ejemplo, 50 centavos. 50. ¿Vea? Porque el tarifario lo permite. No, pero el otro no puede cobrar más de 20. O sea, son esas cosas, ¿me entiendes? Que no permiten que el sector pueda sobrevivir y salir. Entonces, ahora, de acuerdo, pero ahí nosotros entramos y somos propositivos y le decimos, mire, veamos este mecanismo, esta fórmula de una tarifa compuesta que nosotros vemos y que hay otros factores que pueden incidir. Y pues el pueblo no resulta tan afectado porque entendemos que no podemos seguir golpeando la economía de los salvadoreños. Don Genaro, ha sido un gusto enorme haberlo tenido acá en este B Canal 67. No, con gusto, don Alfred, y como le digo, esto no es pleito, o sea, no es simplemente es una triste realidad que está viviendo el sector. Históricamente nunca se le ha apoyado como debería de hacerse y usted sabe que hemos sido propositivos, que el tema del modelo pues Curitiba nosotros empezamos a impulsar un poco desde antes del 2000. Cómo no, gracias don Genaro, pero sobre todo, gracias a usted amigo televidente que ha estado con nosotros durante esta hora. De seguro, en la próxima tendremos mucho más. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.